Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a comenzar a revisar en esta serie de videos Go9000 cómo gestionar la documentación en el sistema de gestión. Para ello debemos considerar que necesitamos antes una contraseña y usuario para poder acceder a la plataforma. Una vez que ingresamos a la plataforma, vamos a observar un menú donde está integrado el sistema de gestión. Nos vamos a dirigir a la sección Procedimientos de Gobierno y vamos a revisar el control de documentos. Una vez que ingresamos, vamos a observar un menú, el menú de control de documentos. La primera sección que vamos a observar será la sección de la documentación. Aquí vamos a encontrar el procedimiento, así como los instructivos que nos servirán de apoyo para gestionar las actividades del sistema. Si revisamos el procedimiento, vamos a encontrar un mapa que nos va a indicar cuál es el flujo de actividades del proceso. Muy bien, también vamos a encontrar una serie de generalidades que nos va a describir cuáles son los alcances, las responsabilidades. Vamos a encontrar también descritas ya a detalle todas las actividades, así como en dónde se encuentra o en dónde se documentan todas ellas. Bien, voy a abrir el mapa del flujo de actividades y lo primero que nos va a indicar el mapa es que deberemos de identificar si el documento que queremos realizar o queremos gestionar es un documento interno o es un documento externo. Aquí la principal diferencia entre ambos es que el documento interno va a ser aquel que se origine dentro de la organización y un documento externo será aquel que provenga de una entidad externa a la organización, como puede ser un cliente, un proveedor o una autoridad regulatoria. Nuestro mapa de flujo nos pide que identifiquemos qué tipo de documento se trata. En el caso de que no sea un documento interno, entonces se tratará de un documento externo y por lo tanto nos indicará que debemos hacer registro de este documento externo en el formulario Registro Maestro de Documentos Externos. Nos vamos a regresar al menú y además de encontrar una sección de documentación en el menú de control de documentos, también vamos a encontrar una sección de controles en el cual vamos a encontrar esos formularios digitales donde podremos registrar las actividades relacionadas con la gestión de documentación. Nuestro mapa de actividades nos indica que nos dirijamos hacia el registro maestro de documentos externos. Vamos a abrirlo en una nueva sección. Muy bien, y lo primero que observaremos serán dos acordeones que van a tener información. Habrá que seleccionarlos para que esa información se despliegue. Podremos observar un visor para consultar registros de manera rápida relacionados con el registro maestro de documentos externos. Aquí, una vez que realicemos el registro en el formulario, esta información llegará a una base de datos y posteriormente se visualizará en este visor, de tal forma que aquí podremos visualizar de forma rápida los registros que se hayan realizado. Podremos filtrar por proceso, dependiendo de dónde se haya originado ese registro. Podremos filtrar por procedencia, por ejemplo, si fue un documento que provenga de un cliente. En este caso, para aplicar el filtro vamos a seleccionar la casilla de verificación y una vez que seleccionemos la casilla nos va en automático a filtrar la información y nos mostrará aquella relacionada con la procedencia del cliente. Muy bien, si queremos borrar el filtro tenemos la opción de volver a seleccionar la casilla o también encontraremos esta gomita que nos permitirá borrar las selecciones realizadas. Vamos a dar clic y de nuevo el visor se volverá a la normalidad y nos mostrará todos los registros. También podremos encontrar un filtro de fecha desde el cual podremos monitorear los registros
por un intervalo de tiempo. Podremos seleccionar cuáles han sido los registros realizados desde febrero del 2021 hasta el 2 de abril del 2021. Y como podremos observar, únicamente nos arroja un resultado. Muy bien. Posteriormente vamos a encontrar otra sección que nos hablará de las generalidades del registro maestro de documentos externos. Nos indica que es necesario que estos se controlen a fin de tenerlos debidamente identificados y resguardados. Cada ejecutivo es responsable de registrar los documentos dependiendo de sus actividades y además, pues es importante mencionar que además de registrarse, también es muy importante tenerlos debidamente resguardados y conservados en un lugar adecuado. Este registro es obligatorio para toda la organización. Está prohibido o no es deseable que se estén utilizando documentos externos sin antes haberlos registrado para su control. Muy bien, posteriormente vamos a encontrar la sección para registrar la información relacionada. En este caso vamos a observar que lo primero es, vamos a encontrar la información para el folio del registro y también la fecha del registro. Después vamos a rellenar la información relacionada con los datos del solicitante, en este caso nosotros, o quien haga el registro. En este caso alguna información aparecerá por defecto. Posteriormente seleccionaremos cuál es nuestro puesto. Para este ejemplo seleccionaré gerente. Posteriormente elegiremos a qué proceso fuente corresponde. En este caso seleccionaremos desarrollo y si existe un departamento para ese proceso lo colocaremos. En este caso no aplica. Después vamos a rellenar la información relacionada con los datos del documento. Nos indica que indiquemos cuál es el nombre del documento. En este ejemplo voy a colocar el ejemplo de una factura de un proveedor. Y en caso de que este documento cuente con alguna clave de identificación, lo indicaremos en esta sección. Vamos a colocar en qué idioma se encuentra este documento, en el idioma original, y en qué formato se encuentra. Puede ser un físico original, formato físico copia simple, o un formato físico en copia certificada o en un formato digital. Para este ejemplo seleccionaré que se trata de un formato digital. Vamos a indicar cuántas páginas conforman este documento. En este caso seleccionaré una y cuál es el tamaño en kilobytes. Para este ejemplo colocaré 25. Indicaremos cuál es la procedencia de este documento. En este caso seleccionaré que se trata de un proveedor. Y también colocaremos la información del documento en relación con qué tipo de información es o de qué tipo de información se trata. Puede ser que se trate de un documento confidencial, es decir, solamente ciertas personas autorizadas van a tener acceso a él. O también que se trate de un documento de uso restringido, es decir, cierto grupo de personas o cierto grupo de personas que pertenezcan a un proceso o a un departamento van a tener acceso a él. O también tenemos la opción de que sea uso abierto, es decir, que cualquiera puede consultarlo. Para este caso seleccionaré que se trata de un documento de uso restringido. Vamos a indicar qué clase de documento es. Puede ser que sea un documento oficial, un documento técnico, un documento administrativo, informativo, una base de datos u otro. Tenemos aquí en el formulario unas pequeñas señalizaciones que si pasamos el cursor nos va a arrojar mayor descripción para poder seleccionar el formato o la clase que sea más adecuada. Bien, para este caso seleccionaré que se trata de un documento administrativo. Posteriormente vamos a indicar cuál es el uso previsto, es decir, para qué uso se prevé que sea este documento.
Es decir, será un documento que nos permite definir requisitos del cliente, crear productos administrativos, dar cumplimiento legal y normativo. Se trata de un documento confidencial o nos sirve para completar expedientes u otro. En este caso voy a seleccionar que es un documento que nos permite crear productos administrativos. En destino del documento vamos a indicar cuál será el destino de ese documento una vez que ha concluido con su uso previsto. Es decir, será un documento que retornaremos al propietario o a la entidad que nos lo expedió. Será resguardado en un archivo general, será destruido o se le dará otro destino a ese documento. En este caso vamos a seleccionar que se resguardará en el archivo general. Indicaremos cuál fue la fecha en que ingresó ese documento a la organización. Para este caso seleccionaré que fue el día 14 y también deberemos indicar cuál será la fecha de entrega en caso de que ese documento vaya a retornar a un propietario o cuál es la fecha en que finaliza el almacenamiento y a la que posterior se deberá dar tratamiento al mismo. En este caso voy a seleccionar que va a tener un periodo de almacenamiento de 5 años, por lo tanto seleccionaré 1 de abril del 2026. El medio de resguardo será la forma en que resguardaremos este documento. Puede ser que se resguarde en un dispositivo electrónico, en una carpeta, en un archivero, en un expediente u otro. En este caso seleccionaré que se encuentra en una carpeta en archivero. Y también nos preguntará si queremos agregar este documento para hacerlo consultable en la biblioteca digital de la plataforma GOL 9000. Para ello, si nos regresamos al menú principal, vamos a encontrar en la primera sección del menú del sistema una sección que se llama Biblioteca Digital. Aquí podrán darse de alta documentos oficiales, normativos o un repositorio de consulta principalmente. Entonces, a través de este registro maestro de documentos externos podremos solicitar que se dé de alta el documento en esta sección. Cuando marcamos la casilla de verificación para indicar que sí, nos pedirá que adjuntemos el archivo para que éste sea dado de alta y además, en caso de que este documento no pueda ser consultado por todos, es decir, que requiera una contraseña o un acceso especial, entonces habremos de indicar cuál es la contraseña que deberá de colocarse a este archivo. Muy bien, posteriormente, por último, vamos a encontrar una sección para dar avisos a ejecutivos relacionados. Es posible que tengamos interés de avisar a otros ejecutivos de la organización. Para este caso, podemos en este caso elegir el proceso de administración. Indicaremos cuál es su correo electrónico. Y finalmente, a qué proceso de negocio corresponde. En este caso, se trata de administración y finanzas. Muy bien, tenemos otra opción para notificar, sin embargo, en este caso para mí ya no es necesario. Por lo tanto, seleccionaré la opción enviar registro de documento externo y nos aparecerá un botón de processing o de enviando indicándonos que nuestro registro se está guardando y se está enviando. Muy bien, una vez que se ha enviado nuestro registro, nos llegará un mensaje de éxito de confirmación de que efectivamente se ha enviado. Ok, entonces esto sería relacionado con la gestión para los documentos de origen externo. Por lo tanto, habremos cubierto esta parte. En un siguiente video revisaremos qué pasa con los documentos cuando son de origen interno, qué es o cuáles son las actividades a seguir. Muchas gracias por su atención. Saludos.